Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer saludaros para recibiros a esta sesión virtual de presentación de la nueva convocatoria de ayudas Dualiza. Soy Carlos Ruano de CaixaBank Dualiza y nada, estoy encantado de saludaros y de presentaros un poco en titulares lo que es esta nueva convocatoria de una iniciativa que ya conocéis, ¿no? Es la octava edición ya de esta convocatoria destinada, como sabéis, a proyectos de colaboración entre centros de FP y empresas. Como sabéis también, nuestro propósito siempre con esta iniciativa ha sido el de poder contribuir a mejorar la formación profesional y sobre todo a beneficiar a los implicados más directamente, ¿no? En ella, que sois vosotros, los docentes y los alumnos, ¿no? y vuestros alumnos. A lo largo de todas estas ediciones, estaba repasando antes un poco las cifras, hemos logrado apoyar más de 250 proyectos en los que han participado 400 centros de FP y casi 800 empresas. Estamos súper orgullosos, ¿no? Hemos logrado llegar también a 25.000 alumnos, ¿no? Como digo, estamos muy contentos, muy orgullosos de todo este trabajo que, por supuesto, hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración y el apoyo de nuestros amigos de FP Empresa, sin el cual pues, no hubiera sido posible, ¿no? esta iniciativa. Para no extenderme más, doy la palabra a Sergio San Martín, que es secretario de la asociación FP Empresa. Adelante, Sergio. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo simplemente tres mensajes quería lanzaros desde FP Empresa. La primera, agradecer vuestra asistencia. Estamos en el arranque del curso, además un arranque del curso con la implantación de la nueva ley de FP, que seguro que bueno, pues nos está trayendo algunas incertidumbres y quizás también algunas incomodidades, pero al final seguro que será para bien, pero no deja de ser desde luego un momento especial para nosotros. Así que agradeceros, insisto, vuestro interés y vuestra asistencia aquí. En segundo lugar, animaros a presentaros, animaros a tratar de elevar vuestro interés, vuestra inquietud en ciertas líneas de desarrollo, en ciertas líneas de innovación que tengáis en los centros y presentaros en esta convocatoria de proyectos de innovación que os puede facilitar precisamente generar, por ejemplo, recursos destinados a ayudar en la implantación de la nueva ley de FP, ¿no? Luego, Diego Lejarazu os va a dar más detalles concretos de cómo es la convocatoria, de qué cuestiones hay que tener en cuenta y ahí podéis valorar qué tipo de proyectos de innovación poder plantear o podernos enviar para que encajen perfectamente con la convocatoria. Pero animaros a hacerlo, porque además si tuviera que destacar algo, os diría que es una convocatoria de proyectos razonablemente sencilla, tanto en su gestión como en su justificación. Y no siempre todas las convocatorias son particularmente sencillas de gestionar ni de justificar. Y esta en concreto os podemos garantizar desde FP Empresa que así es, ¿no? Y buscamos en ese sentido una coexistencia de centros que ya quizás tengan una experiencia en presentación de proyectos con otros centros que por unos motivos o por otros, bueno, pues no son tan asiduos, ¿no? En estas convocatorias. Así que, bueno, pues ánimo a todos que seguro que lo podemos conseguir. Y mi tercer y último mensaje es dar las gracias una vez más, pero hay que decirlo porque es así, a la Fundación CaixaBank, que hoy aquí la representa Carlos Ruano, por su incondicional apoyo en general a la formación profesional, a los centros de formación profesional y, por supuesto, a FP Empresa. Sin ellos, sin la Fundación CaixaBank Dualiza, imposible poder hacer este tipo de convocatorias que tienen tanto impacto directo hacia los centros de formación profesional. Así que muchísimas gracias, Carlos, por vuestro apoyo y extensivo a todo vuestro equipo. Y por mi parte, nada más, daros las gracias de nuevo y desearos mucha suerte en todo este proceso. Y Diego, te cedo la palabra, que seguro que están deseando escucharte y encontrar esos detalles que hagan exitosa su solicitud. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Diego Lejarazu, como decía Sergio, y soy la persona responsable de la Secretaría Técnica de esta nueva edición de la convocatoria de ayudas Dualiza. A continuación, os presentaremos brevemente las principales claves, las novedades, las
pistas para poder presentar unos proyectos, unas candidaturas que luego tengan mejor valoración y daros unas pistas de cómo podríais presentar estas solicitudes. Voy a compartir una presentación para que sea más fácil el poder seguir estas ideas, estas pistas, estas claves para la presentación de las candidaturas. Como decía Carlos, estamos en la 8ª edición de la convocatoria. El principal titular sería que lo sustancial no cambia. La edición del curso 24-25 tiene una lógica bastante continuista con años anteriores. La vocación de la convocatoria es financiar proyectos liderados por centros de FP que tengan 2 características principales. En primer lugar, en colaboración. Debe haber siempre una entidad colaboradora. Puede ser una empresa, una administración pública, una entidad no lucrativa, una universidad. El concepto de entidad, un profesional autónomo, el concepto de entidad colaboradora es muy amplio, pero sí que su función es muy clara. Tiene que tener una función real de corresponsabilidad y de liderazgo en el proyecto. Tiene que ser una parte sustancial para la buena marcha del proyecto y para su desarrollo. Tiene que ser un actor clave, protagonista del proyecto. Y por lo tanto, en campos cuando se presenta el formulario, en campos como los roles y funciones que hay en el formulario online o en la descripción del proyecto, tiene que haber mención, tiene que aparecer esta entidad colaboradora. Y lo más importante es, además de ese protagonismo, es que no puede ser con afán lucrativo. O sea, cuando hablamos de entidad colaboradora no estamos hablando de un proveedor, de un suministrador, sino que estamos hablando de una gente que participa en el proyecto, que asume tareas, que asume riesgos, que de alguna manera se remangan y se esfuerzan en el proyecto. Entonces, el primer rasgo de las candidaturas, proyectos en colaboración. Y el segundo rasgo fundamental, proyectos innovadores, con un sentido amplio del concepto de innovación y no asociado únicamente a tecnología, sino asociado a dar respuestas nuevas, a dar respuestas diferentes a necesidades o no satisfechas o no suficientemente satisfechas. Y estas necesidades, estos retos pueden tener que ver con cuestiones pedagógicas, con cuestiones de resultados académicos, de metodologías, de modelos de colaboración, de recursos internos, de forma de organizar o de forma de trabajar en los centros, de modelos de colaboración con otras entidades. En general es un sentido amplio de la innovación, no únicamente de la tecnología, y que puede sustentarse en cualquiera de los elementos clave del proyecto: objetivos, actividades, metodologías, modelos de colaboración. Los pequeños cambios que se introducen en la convocatoria del año 2024-25, los campos de los formularios son prácticamente idénticos al año anterior. Hay algunos pequeños cambios que sobre todo tienen que ver con la nueva ley, con el concepto de FP dual, ¿no? con la general, la intensiva. Bueno, y hemos ajustado los campos del formulario a esta nueva realidad. También se incluye, como novedad este año, el que el centro, una vez que haya sido seleccionado y haya ejecutado el proyecto, realice un acto final para presentar la marcha del proyecto, los resultados, los aprendizajes, con la voluntad de compartir esas innovaciones y de darlas a conocer al resto de agentes. Y también se pedirá en la justificación final pues, un vídeo resumen de 1 minuto del proyecto, ¿no? Una píldora de síntesis del proyecto. Y lo que sí que estrenamos es una plataforma online diferente, una plataforma online nueva, pero que mantiene la lógica y que mantiene los formularios, mantiene los documentos que se exigían en ediciones anteriores. Básicamente la plataforma supone pues un entorno más amigable, creemos, un entorno donde puede ser más fácil subir la información y poder gestionar por parte de los centros vuestras solicitudes. Pero lo que es el contenido de la plataforma, lo que se os va a pedir en la plataforma es lo mismo que en años anteriores. Si un centro está interesado o un equipo de un centro está interesado en presentar una solicitud, ¿qué pasos habría que dar? Bueno, los primeros 3 pasos o los 3 pasos generales serían, en primer lugar, crear el usuario de la plataforma. Es una plataforma nueva, con lo cual todos los centros, con independencia que hayan participado en ediciones previas de la convocatoria, deben darse el alta en la plataforma. Más adelante me extenderé un poco más en cómo hacer este alta. Recomendamos siempre que este alta de usuario no lo dejéis para el último día.
procurar hacerlo con pues una semana, 10 días, 2 semanas de antelación, pues para ver que todo funciona correctamente, que podéis acceder sin problemas al formulario, que podéis un poco bichear el formulario, qué ese campo se pide, qué documentos tenéis de apoyo, guías, manuales, qué documentación se pide además del formulario online, que os sintáis un poco cómodos con el uso de la plataforma. Y una vez de acceder y de complementar el formulario online y de presentar la documentación, pues ya obviamente darle al botón final, ¿no?, de enviar, de presentar la candidatura. La fecha límite, 14 de octubre, inclusive, es decir, hasta las 23 horas y 59 minutos del lunes 14 de octubre. Otras fechas, más allá de la fundamental, ¿no?, que es este 14 de octubre, en este momento la clave es el plazo tenéis para presentaros, pues desde el 23 de septiembre hasta el 24, hasta el 14 de octubre. 14 de octubre, fecha límite. El jurado, esperamos resolver la convocatoria en la primera semana de diciembre, más o menos antes del puente del Inmaculado, mediados de mes, pero la resolución se os notificará seguro en la primera quincena de diciembre. De manera que la voluntad de la convocatoria es poder desembolsar ya el 40% de la ayuda concedida en el primer semestre, perdón, en diciembre del 24, en el último mes de este año, un segundo pago de otro 40% en enero de 2025 y el pago final, el 20% restante, se abonará una vez que ya esté finalizado y ejecutado el proyecto, presentada el informe de seguimiento final y validado por nuestra parte. Por este decalaje en los pagos, los centros solicitantes tienen que adelantar un 20% de la ayuda, porque siempre van a cobrar ese 20% restante una vez ejecutado el proyecto en su totalidad y ejecutado el 100% del gasto solicitado. Fechas de ejecución del proyecto, las que comprenden el curso 24-25, que van desde el 1 de septiembre del 2024 al 31 de julio de 2025. Y estas mismas fechas son las que aplican para los gastos que se pueden financiar con cargo a la convocatoria. En cuanto al seguimiento, similar a años anteriores, en la segunda quincena de marzo del 2025, presentación del informe intermedio, y antes del 15 de septiembre del 2025, presentación del informe de seguimiento final. En estas fechas no hay ningún cambio más allá de los plazos de presentación que, como decimos, finalizan el 14 de octubre. Algunas pistas a la hora de completar el formulario online. Cada candidatura que presentéis siempre está formada por el formulario online, que está en la propia plataforma, y la documentación adicional que luego detallaremos. A la hora de completar estos campos del formulario online, bueno, os recomendamos siempre las 3 Cs, ¿no? Concreción, concisión y cuantificación. Ser concretos, ser concisos, el enrollarse para no aportar información de calidad no tiene ningún sentido, y procurar cuantificar. ¿A qué nos referimos con cuantificación? Pues al número de personas que participan en esta actividad en concreto, o número de resultados esperados en una intervención, o duración de una tarea, o días que va a hacerse esta actividad en concreto, o personas, número de personas que van a participar, número de empresas. Procurar cuantificar en el formulario, porque es la forma que tenemos nosotros a la hora de evaluarlos, de tener una visión de qué es el proyecto y en qué se va a concretar. A la hora también de trasladar, de reflejar, ¿no?, la actividad del proyecto, procurar hacerlo siempre desde la óptica de las personas participantes más directas, generalmente el alumnado, que se perciba cuál va a ser su itinerario, cuál va a ser su aprendizaje, cuál va a ser sus puntos de interacción con entidades colaboradoras, con empresas, con profesorado, el que podamos entender realmente qué papel va a tener el alumnado. Cuando hablamos de la concisión, lo que decimos es que no tenéis que, en el formulario, que incorporar definiciones de qué es una evaluación, de qué es el aprendizaje basado en proyectos. Esas cuestiones en general las conocemos. Entonces, centraros vuestro formulario en aportar valor, en especificar, en concretar cómo vais a aplicar la metodología del aprendizaje basado en proyectos en vuestra candidatura, en qué tipo de proyecto, en qué hitos van a tener que realizar los alumnos, qué entregables, cómo se les va a medir en esa evaluación, ¿no? Procurar concretar siempre en lo que aplica a vuestro proyecto.
Además del formulario online, entre los documentos que tienes que presentar, uno de ellos es un plan de trabajo. Procurar seguir un orden cronológico a la hora de exponer las actividades. Eso nos ayuda mucho a entender mejor el proyecto. Y cuando entendemos mejor un proyecto, estamos más confiados en ese proyecto, en apoyarlo, en poder que tenga una mayor puntuación y pueda pasar la nota de corte. En el momento que un proyecto nos genera dudas, pues a veces es más difícil que salga seleccionado. Y también en este plan de trabajo, que tiene 3 fases, la fase de diseño o planificación, que es la primera fase, la de ejecución y la evaluación. En la fase de diseño, en la fase de planificación, solo definir actividades que tengan que ver con lo que es el diseño del proyecto, con lo que es con su concepción, con su delimitación de alcance, pero no lo que son actividades ya como si del propio proyecto, actividades de formación, de retos, de viajes para conocer otras realidades, sino que únicamente sean actividades puramente de planificación y diseño del proyecto, no ya de su ejecución, aunque sean actividades que se hayan hecho igual en el primer trimestre y que ya estén ejecutadas. Si son actividades de formación y del propio proyecto, irían siempre en el segundo bloque, en el bloque de ejecución. También algunas pistas de cara a cómo confeccionar el presupuesto. Una clave que siempre tenéis que tener presente en los centros es que cada centro puede pedir como máximo 10.000 euros, con independencia de en qué modalidad se presente. Hay una modalidad, la de proyectos en red, que tiene que presentarse obligatoriamente 2 centros como mínimo de 2 comunidades autónomas diferentes y que se puede solicitar hasta 25.000 euros en esa candidatura, pero cada centro como máximo puede pedir 10.000 euros. Por lo tanto, si se presentan 2 centros en proyecto en red, pueden pedir como máximo 20.000, no 25.000. Entonces, siempre el máximo que puede pedir un centro, en cualquier modalidad, 10.000 euros. La entidad colaboradora, aunque sea una entidad no lucrativa, con independencia de cuál sea la naturaleza de la entidad colaboradora, nunca puede solicitar fondos a la convocatoria. Siempre tiene que solicitarlos el centro de FP. Y además siempre tiene que ser quien presente la solicitud. Esto es una convocatoria dirigida a centros de FP, que son quienes firman la solicitud y quienes se presentan y quienes lideran la candidatura. Como decía, la modalidad de proyectos en red se refiere a proyectos en que participan como mínimo 2 centros, pueden participar más, como mínimo de 2 comunidades autónomas. También puede ser de varias comunidades autónomas. Como la naturaleza es que haya esa participación de más de una presencia geográfica, algún año hemos visto algunas candidaturas que un poco, entre comillas, trampean porque presentan centros de una comunidad autónoma que al final solicitan el 95% de los fondos y presentan un centro de otra comunidad autónoma con un papel marginal en el proyecto y que solicita el 5, el 8, el 10% de los fondos. Esa no es la vocación. Obviamente, la vocación de los proyectos en red es que sean proyectos que tengan impacto en 2 o en 3 comunidades autónomas de manera similar, que no estén desequilibrados excesivamente a favor de una sola comunidad autónoma. Y lo mismo que antes hablábamos del tema de la cuantificación y del detalle. En el presupuesto, que hay un campo pues, para la descripción de los gastos, conviene que en aquellos gastos más significativos pues seáis un poco más precisos, deis un pequeño detalle de en qué se va a destinar esos fondos. No hay que ir a un detalle del material escolar, de si se van a comprar bolígrafos o cuadernos de DIN A4 o de DIN A2, pero sí como mínimo indicar pues, en partidas como la formación, si se va a contratar a formadores externos, o si se va a contratar una asistencia técnica, o si se va a realizar una inversión en un equipamiento, pues alguna característica de ese equipo que se va a adquirir, si es una formación, cuántas horas va a durar esa formación, si es una asistencia técnica, en qué va a consistir, o en quién estoy pensando que la pueda ejercer. Pues lo mismo que os decía antes, para que entendamos mejor el proyecto. Es clave que cuando transmitáis la formulación no nos dejéis cuestiones importantes a nuestra interpretación, porque nuestra interpretación nunca o no tiene por qué coincidir con la vuestra ni con la vocación del proyecto. Entonces, es importante que procuréis aterrizar y concretar las candidaturas. Como decíamos, la plataforma online de este año es nueva. El primer paso es crear una cuenta de usuaria, de persona usuaria, en la misma propia pantalla donde se hace el login con el usuario y con la contraseña. Un poco más abajo tenéis la opción para crear la nueva contraseña y la área de usuario. Al pinchar en el enlace de no tienes cuenta de persona usuaria, entra aquí para crearla. Ahí completaréis los datos básicos de identificación de nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, DNI y la propia contraseña, que vosotros mismos la podréis
la podréis dar de alta. Es importante que todos los centros tienen que darse de alta, que esta información siempre es información de la persona que se va a responsabilizar, que va a liderar el proyecto, no son datos del centro, no se pide el CIF del centro, no se pide el nombre del centro, sino que se piden los datos de la persona responsable. Los datos del centro se rellenarán ya en el formulario en el primer bloque. Y si un centro quiere presentar varias candidaturas, tiene que hacer tantas altas de personas usuarias como candidaturas. Y siempre habrá una sola persona responsable, una sola persona usuaria para cada proyecto. Cada proyecto siempre tiene que estar liderado por personas diferentes. Un centro, como centro solicitante líder, puede presentar varias candidaturas y solamente una puede ser seleccionada. Como centro solicitante líder, en el caso de que sean candidaturas o proyectos donde hay un consorcio que participe en varios centros, un centro sí que puede ser otro centro solicitante y está seleccionado el mismo centro como centro solicitante líder en una convocatoria, en una candidatura presentada por este centro como líder y en otra u otras candidaturas donde este centro figure como centro solicitante pero no sea líder, que no sea quien lidere, quien coordine el proyecto. Una vez que ya tenéis creada la contraseña, accedéis a la plataforma online con el correo electrónico y la contraseña creada, veréis esta pantalla, pinchando en el botón completar candidatura, que veis ahí en azul, pasaréis a esta siguiente pantalla, donde se os recuerda la fecha límite para presentar la candidatura y tenéis el botón de activar mi candidatura. Una vez que pinchéis en este botón de activar mi candidatura, vais a pasar ya al formulario del proyecto. El formulario este año, a la hora de presentar la candidatura, está dividido en 8 subformularios. Cada formulario tiene que ver con un bloque de datos del proyecto, datos del centro, datos básicos del proyecto, datos de entidades colaboradoras, datos de metodología, datos de evaluación, temas de difusión y comunicación, transferencia, documentación. Hay 8 mini formularios donde cada uno tenéis que completar la información que se os pide, que es la misma que se os pedía el año pasado. Si queréis adelantar y saber qué documentación se os va a pedir en cada subformulario, qué campos, podéis verlos entrando en la plataforma o si no, si os descargáis el documento de guía de uso de la plataforma que veis ahí en el menú, en ese documento al final tenéis todos los campos que figuran en la plataforma con la extensión de cada campo. De forma que podéis tener ya una especie de preformulario y podéis ir generando un documento en Word y copiar y pegar en la plataforma online. A la hora de completar los campos del formulario, algunas precauciones con ciertos campos. Cuando se os pide una dirección web, un dominio, una URL, siempre tienen que empezar por http:// o https:// y no directamente por 3 dobles. Para esto lo mejor es que abráis ese dominio, ese enlace en el navegador, copiéis la URL y la pegáis en el formulario. Y siempre se va a pegar con las letras http:// delante del dominio. Cuando hay campos numéricos, siempre tiene que ser números enteros, sin comas, sin puntos, sin decimales, sin símbolos del euro, el número limpio. Los teléfonos son siempre 9 caracteres, no hay ni guiones ni espacios en blanco. Y cuando se pide el DNI o el CIF también son 9 caracteres, sin guiones ni espacios en blanco. Si el DNI tiene 6 números y una letra, pues le ponéis 2 ceros delante para completar los 9 caracteres. Lo dicho, se permite copiar y pegar, pero siempre ajustando a la extensión del campo. Si en el campo hay un campo de 800 caracteres y queréis copiar y pegar un texto que tiene 900, los últimos 100 caracteres no se van a pegar. Si vais preparando el formulario en un Word, tened cuidado porque el contaje de los caracteres no es siempre idéntico en todas las plataformas. Entonces, si la extensión del campo son 800 caracteres, no apuréis a los 800, dejadlo en 785, en 780, para aseguraros que al copiar y pegar se va a copiar todo el texto que tenéis ya preparado. Como os decía, son 8 mini formularios los que componen el formulario online. Según vais completando cada uno de los subformularios, en el listado que aparecerá en verde y con el estatus de completado.
Para completar su formulario hay que rellenar todos los campos obligatorios de ese subformulario, y una vez que tenéis los 8 mini formularios completados y que aparecerán en verde como completados, ya podéis presentar la candidatura. Tendríais que ir en el portal al punto de menú de mi candidatura y ahí tenéis un botón ya que está habilitado para presentar la candidatura. Si no hacéis este último paso, la candidatura se quedará pendiente de envío y por lo tanto no llegaría a la convocatoria. Es importante que tengáis la candidatura presentada con el mensaje de éxito de candidatura correctamente presentada y el número de referencia del proyecto de este año. Alguna vista más sobre la plataforma. A la hora de subir los documentos que se piden en la convocatoria, los documentos que son la carta de conformidad del centro de FP solicitante o la carta de consentimiento de las entidades colaboradoras, si hay más de una entidad colaboradora o si hay más de un centro de FP, siempre tiene que haber una carta por cada centro de FP que solicita fondos y siempre tiene que haber una carta de conformidad, de consentimiento por cada entidad colaboradora. Estos documentos los podéis subir o bien agrupados todas las cartas de consentimiento de los centros solicitantes o bien uno a uno, y lo mismo con las cartas de consentimiento de las entidades colaboradoras, o todas juntas en un único fichero o una a una por separado. Sí que la plataforma tiene una serie de restricciones en cuanto a los formatos de estos documentos, que ahí los veis, y también tiene una restricción en cuanto al peso. El máximo son 5 megas. Si algún centro quiere aportar un documento específico de su proyecto que no se pide, como un presupuesto que le ha hecho un proveedor, un modelo de una ficha que va a utilizar, una experiencia previa, lo puede añadir siempre como anexo al documento del detalle del plan de trabajo. A continuación del detalle del plan, que hay una plantilla nuestra, puede añadir ese anexo como información adicional a la ya presentada. He hecho en varias ocasiones que la candidatura se compone del formulario online con esos 8 subformularios y de la documentación asociada. Aquí veis la documentación que se pide, que es la misma que en años anteriores. Por una parte, la conformidad del centro FP, como os decía, afecta al centro solicitante líder y al resto de centros que vayan a solicitar fondos. Cada uno de estos centros tiene que aportar la carta según el modelo que está aquí enlazada. También está enlazada en la plataforma y también está enlazado en la web y en la guía. Si un centro de FP participa en el proyecto, pero no solicita fondos, sino que participa aportando conocimiento, aportando un espacio para una actividad, colaborando en una actividad de cualquier tipo, pero no va a solicitar fondos, no es necesario que aporte la carta de conformidad y no iría como centro solicitante, sino que iría en el campo de otros agentes colaboradores. Eso un poco por aclararlo. Lo mismo, cada entidad colaboradora tiene que tener su carta de consentimiento a colaborar en el proyecto. En el caso de que tengáis una entidad colaboradora dispuesta a participar, pero por problemas de firma de documentos no puedes tener la carta antes del 14 de octubre, podéis firmar una carta en el propio centro diciendo que la entidad con sus datos va a colaborar en el proyecto, a mostrar su voluntad de colaborar. El centro se hace responsable de que se presente la carta en el caso de que el proyecto sea seleccionado. Y presentaríais antes del 14 de octubre la carta firmada por el centro, pero en el caso de que sea un proyecto finalmente seleccionado, para poder para poder acceder a los fondos de la convocatoria, se os pediría, se os reclamaría que la entidad colaboradora presente la carta firmada por ella. Y además de las cartas relacionadas con los participantes, hay que presentar, como días anteriores, 3 documentos sobre el proyecto. El plan de trabajo, según un modelo, como os decía antes, con 3 fases: fase de planificación, de ejecución y de evaluación, más una cuantificación previa de los resultados esperados con el proyecto. Un presupuesto según la plantilla. Hay 2 plantillas en función de si es un proyecto que tiene únicamente un centro que solicita fondos o hay más de un centro que solicita fondos. Da lo mismo si la candidatura se presenta como en la modalidad de proyectos en red o se presenta en el resto de modalidades. Si hay más de 2 centros más de un centro que solicita fondos, tiene que aumentarse siempre la pestaña de solicitud con más de un centro que pide fondos. Y luego el último documento que se pide es el impacto del proyecto en los ODS. Es un documento que llevamos pidiendo ya desde hace varios años. Dentro de los 17 ODS tenéis que marcar 3 ODS como máximo, 3, no más ODS, máximo 3, puede ser 1, 2 o 3, pero no más de 3. Y también tenéis que marcar dentro de eso de ODS
una meta con la que estéis más alineados y donde creéis que el impacto va a tener que el proyecto va a tener un mayor impacto. Y también una breve descripción de cómo estimáis, de lo que consideráis que el proyecto va a impactar en esa meta de ese ODS. Y seguimos con la documentación aquí enlazada, que también está disponible tanto en la web de Dualiza como en la propia plataforma online de la convocatoria. Contáis con las bases de la convocatoria, el elemento básico que marca todo el enfoque, todos los temas más de filosofía y de objetivos y de naturaleza de la convocatoria. Hay también un documento de preguntas frecuentes, de facts, con preguntas más concretas y más detalladas, que os puede venir bien pues, para entender qué gastos entran, qué gastos no entran, cuál es un poco la filosofía, ¿no? del proyecto, pero más aterrizada. También tienes aquí el enlace para acceder a la plataforma online desde la que crear el usuario y contraseña para poder presentar la candidatura. También contáis con una guía de uso de la plataforma online donde se explica un poco pues, cómo funcionan esos campos un poco especiales, cuál es la dinámica para crearle el usuario, cuál es la dinámica para acceder a los diferentes formularios, cómo presentar los ficheros, cómo cargarlos, cómo luego reaccionar ante un mensaje de error y, como os decíamos, donde también figuran todos los campos del formulario online al final de esta guía. Y como en años anteriores, si tenéis cualquier duda, tanto sobre la plataforma como sobre la presentación del proyecto o sobre los documentos adjuntos, bueno, pues tenéis la cuenta de correo electrónico de la convocatoria, que la veis ahí, convocatoriadualiza@fpempresa.net, donde os responderemos desde la Secretaría Técnica pues, estas posibles dudas que puedan surgir a la hora de presentar la solicitud. Tenemos que tanto en la página web de Dualiza como en la página de la plataforma contáis con los documentos de apoyo que os pueden servir para aclarar dudas y para afinar y concretar y aterrizar vuestro proyecto, pero una candidatura, una solicitud que sea más solvente, que nos pueda interesar más, que nos pueda parecer más interesante apoyarla. Y como os decíamos, cualquier duda que podáis tener, podéis dirigirla al correo electrónico de la convocatoria que veis en la presentación. Pues no nos queremos alargar más, daros las gracias por vuestro visionado del vídeo, esperemos haber ayudado a aclarar ciertas dudas y, por supuesto, animaros a que os presentéis a la convocatoria, a que os animéis a presentar proyectos más innovadores, más disruptivos, proyectos que realmente en vuestro centro puedan tener un impacto y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir en estas semanas. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Adiós.